Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque creo que se pasa por alto muchas veces, genera bastante controversia en este mundo del dibujito, del cómics, de la historieta, del manga sobre todo. Los mal llamados lolis, cómo afectan a nuestra comunidad como dibujantes, como autores de historieta, y el por qué debemos tener cuidado con este tipo de contenido, especialmente cuando somos nosotros los autores y los artistas. Hola, ¿qué tal, muchachines? Bienvenidos una vez más al canal, soy Wilfredo, y empecemos por explicar qué significa ese término loli. Y el loli no es más que la representación dentro de dibujos, dentro de arte, de personajes de apariencia menor de edad, personajes que aparentan ser niños o niñas, en situaciones subidas de tono, situaciones sexualizadas. Y aunque sí, muchos de estos personajes son ficticios, no son personajes reales, son simplemente dibujos, este tema no deja de causar mucho debate y obviamente no podemos sentirnos muy bien viendo cómo se publica este tipo de material. Y de hecho, este tipo de actividad está tan organizada que diferencian entre cuando se presentan niñas, que son los lolicon, y cuando presentan niños, los shotacon, sobre todo en el manga, que no es de extrañar que los japoneses tienen ciertas tendencias que resultan un poco perturbadoras. Y muchos se quieren excusar con que no, es que es fantasía, mira, es un ser mitológico, tiene orejitas puntiagudas o tiene las paticas de cabra. Y me parece que esa línea entre la realidad y la fantasía la ponen bastante borrosa a propósito. El problema no es que sea fantasía o no, el problema es que estás reforzando una filia utilizando a personajes que asemejan ser niños en situaciones en las que no deberían estar para satisfacer el gusto de personas claramente enfermitas. El problema de eso está en que terminas normalizando conductas que no deberían ser normalizadas. Y no deberíamos promover ese tipo de cosas. Y no solo como artistas, sino como parte de la sociedad y de la comunidad en general. Porque no es más que contribuir a la cosificación de menores de edad, incluso si estos no son de carne y hueso, si son simplemente dibujados. Y no le encuentro una orilla que sea aceptable a ese tipo de cosas. Porque la pregunta es, ¿qué mensaje queremos enviar cuando hacemos personajes que asemejan niños en ese tipo de situaciones? ¿Qué estamos logrando? ¿En qué estamos mejorando todo? ¿O qué queremos transmitir? Porque no todo puede estar resguardado dentro de la libertad artística de expresarte como tú quieres. Tiene que haber un punto donde empieza a ser ya otra cosa. Por eso pregunto, ¿cuál es la intención? ¿Qué mensaje quieres transmitir haciendo ese tipo de arte? Ya en muchos países es ilegal este tipo de trabajo. Dibujar menores en situaciones de ese tipo es ilegal y te puedes meter en muchos problemas. Porque aunque no se esté causando ningún daño a un menor real, el compartir ese tipo de contenido donde se hace eso con menores ya es ilegal, aunque sean dibujos. Y hay plataformas como la misma Patreon que ya han empezado a limitar ese tipo de contenido. Puedes poner no safe for work tranquilamente, pero que no involucre menores. Porque para muchas de estas empresas no solo se trata de lo que es legal o no, sino también de la percepción del público hacia el contenido que está dentro de esas plataformas. Entonces tener ese tipo de contenidos no los deja muy bien parados y han empezado a limitarlo. Como autores de historieta o dibujantes, no podemos simplemente considerar el hecho de que tenemos que crear y que nuestra responsabilidad es solo crear, sino también qué mensaje estamos tratando de enviar. Porque aunque somos libres de hacer lo que queramos, también hay un punto donde tenemos que reflexionar un poco qué estamos aportando. ¿Esto que estoy haciendo realmente aporta algo? Porque puede ser simple y llana diversión sin contenido profundo, pero daño a alguien o puedo causar un daño a alguien, es la pregunta. Y no se trata de censurarte ni de limitar tu capacidad, sino de encontrar caminos dentro de las miles y miles de alternativas que hay para expresarte que no involucren ese tipo de contenido. Porque lo importante al final es que como autores podemos crear el contenido que nosotros queramos. Lo que sí debemos es tener un poco de conciencia y tratar de no contribuir a filias o a conductas que pueden ser perjudiciales no solo para nosotros, sino para la comunidad en general. Y si decides dibujar menores en ese tipo de situaciones, simplemente trata de ser consciente de las implicaciones que puede tener eso a nivel legal, a nivel social y bueno, luego no te quejes porque te caiga la gorda encima. Puedes considerar tranquilamente alternativas que no involucren menores en ese tipo de situaciones para poder expresar tu creatividad e incluso para ganar dinero haciendo comisiones. Entonces no sé qué opinan ustedes, muchachines, si les parece que está bien hacer ese tipo de contenido o si como yo creen que debería limitarse aún más de lo que está, y que me parece muy bien que países como Japón cada vez van adoptando leyes que limitan el contenido que representa menores en ese tipo de situaciones y que aunque lo estén haciendo muy tarde, está muy bien que empiecen a hacerlo.
Más vale tarde que nunca. Así que si lo que conversamos aquí, este debate, les parece interesante, no olviden darle me gusta. Si no, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima, muchachines. Hasta luego.